Hola chicos, bueno, como veo que en clase hay veces que hay gente que se entera, otros que no, y está un poco desigual la cosa, he decidido grabar este vídeo con un resumen de todo el tema, ¿vale? Porque hay unos recursos aquí en el libro que están muy bien, pero por ejemplo en la clase que hay en cuarto B no se ve muy bien la pantalla porque hay mucha luz, y en cuarto A es difícil también porque tengo que estar agachada y es un poquito incómodo estar con el portátil ahí. Perdonad que estoy un poquito afónica, ¿vale? Vamos a empezar. Os voy a enseñar una presentación que está bastante bien del propio libro, mirad, en la que vamos a hablar de las diferentes fuerzas intermoleculares. Voy a poner aquí la pantalla, ahí. Vale, los tipos de enlaces y fuerzas intermoleculares. Hemos visto el enlace iónico que decíamos estaba formado por un metal y por un no metal. Y es una consecuencia de las fuerzas electrostáticas, es decir, por las propias cargas. Vamos a ver el ejemplo del cloruro sódico, que es el típico que hemos visto, en el cual cuando mirábamos el sodio veíamos que tiene eh, 11 electrones, por lo tanto el último electrón que tiene su capa de valencia estaría aquí en el nivel 3s1, y para sentirse cómodo, para tener una configuración como un gas noble, al sodio le gustaría desprenderse de este electrón. Y por otro lado tenemos el cloro, que le pasa lo contrario, que tiene todas sus capas completas hasta el 3p5, y para tener su última capa completa le vendría bien tener un electrón más. Así que llegan al acuerdo de que el sodio le cede un electrón al cloro. Mira, el sodio, ves que un electrón que estaba en el sodio pasa al cloro. De manera que el sodio se queda con una carga neta positiva porque ha perdido un electrón, mientras que el cloro se queda con una carga neta negativa ya que lo ha ganado. Hasta aquí todo claro, ¿verdad? Los iones se atraen y forman una red cristalina. Me quito yo de aquí. Ves que hay los rosas son el sodio y los azules son el cloro. Sería cloro, sodio, y se crea, no es una molécula aislada, sino que es una red cristalina. En el enlace covalente, por lo contrario, son la unión de dos no metales, y en estos casos ambos quieren coger electrones, así que llegan a la conclusión de que lo que van a hacer es compartirlos. Este enlace covalente se origina cuando estos comparten electrones y hacemos lo que se le llama la regla del octete, es decir, que quieren tener el 2s más el 6p completo compartiendo estos electrones. En el caso del hidrógeno, la regla del octete no es octete porque solamente llegamos al 1s1, y entonces lo que hacen es que esos dos electrones que están orbitando cada uno por separado se acercan y forman una molécula en la cual estos dos electrones que hay aquí orbitan en torno a los dos núcleos de hidrógeno. Un enlace sencillo es en el cual se comparte un único electrón. Hay un par de electrones, uno por cada átomo, y se puede representar así con estos dos puntitos o con una línea. Por ejemplo, en el oxígeno, como terminan en 6, porque son 2s2p4, necesita dos electrones para estar completo, de modo que ¿qué? Que comparten dos electrones que están en la última capa, dos electrones de valencia. Eso se le llama enlace doble porque comparten dos pares y se puede representar con dos rayitas o con los puntitos, como queráis. Y hay otros casos, como por ejemplo el nitrógeno, que sería un enlace triple. ¿Por qué? Porque el nitrógeno acaba en 2p3 y necesitaría otros 3 para completar esta última capa. Se representa como 3 rayitas o como 3 puntos, como veis aquí, 3 del rojo y 3 del verde. Comparten 3 pares de electrones, eso es un enlace triple. Y luego os comentaba hoy en clase que cuando hay un enlace covalente puede ser o polar o apolar. Me voy a quitar de aquí de en medio, que así veis esto. En el enlace polar, la fuerza con la que los dos núcleos atraen los electrones van con la misma fuerza. Es decir, no hay uno que atraiga los electrones más rato hacia su lado que hacia el otro. En
en el enlace polar o covalente polar que figura aquí ocurre lo opuesto, es decir, que uno de los dos elementos es más electronegativo, es decir, tiene más fuerza para atraer los electrones. De modo que se forma un dipolo. Un dipolo es cuando hay una carga positiva y negativa y hay una distancia entre medias. Entonces siempre hay como una dirección de carga preferente, por así decir. Vamos a ver cómo sigue esto. Mirad, os pongo esto así. Por ejemplo, cuando se unen el hidrógeno y el cloro es más electronegativo, es decir, los electrones pasan más rato cerca del cloro que del hidrógeno. Y aquí veis esto que veis aquí azul, es como la nube electrónica, ves que está como deformada hacia un lado. Eso quiere decir que hay una tendencia o una carga en una dirección. Están más rato los electrones en la parte del cloro que en la del hidrógeno. Con el caso de la molécula cloro 2, con dos átomos de cloro no ocurre eso, porque como son el mismo elemento, atraen a los electrones con la misma intensidad. Y veis que es simétrico. Hoy hablábamos de que el agua es una molécula polar. Y vamos a ver aquí qué es lo que ocurre. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno, pasaba como con el cloro de antes. Quiere decir que los electrones pasan más rato en el lado del oxígeno que en el hidrógeno. Esto hace que al final haya este dipolo, una carga neta. ¿Y qué ocurre? Que la parte positiva del dipolo, que sería la del hidrógeno, se siente atraída por una parte negativa, que es la del oxígeno. Y se sienten atraídas unas moléculas con las vecinas. Y lo que les sucede es algo así. ¡Chas! Que se juntan. Y se forma un pequeño enlace, por así decir, entre esta parte, que es la parte negativa de esta molécula, y la parte positiva de la molécula adyacente. Es por eso que cuando hacíamos lo del pelo y pegábamos la regla, bueno, con el pelo de Joel, que era el que funcionaba, el resto de los pelos no funcionan, no sé por qué, el chorrito de agua se desviaba. Y es por esta carga neta que hay aquí, esta diferencia de carga. A veces pasa que las moléculas son apolares, es decir, que no hay, la nube es homogénea, como veíamos con el cloro-cloro. Pero esto es algo que está en continuo movimiento, es decir, los electrones están pululando de un lado a otro. Y hay momentos en los que puede ser que estén más hacia un lado que hacia otro. Eso se les llama dipolos instantáneos. Y es simplemente que las cargas se pueden desplazar en un momento determinado más en un lado de la molécula que en otro. Eso se le llaman fuerzas de dispersión. Por ejemplo, este es el cloro y como consecuencia del movimiento instantáneo de la carga se produce un dipolo instantáneo. Es algo que sucede en un momento determinado pero luego desaparece. Y lo que no hemos visto todavía, ¿ves? En un dipolo instantáneo induce una separación de carga, pero al momento vuelve otra vez a estar homogéneo. Puede estar en un lado o en el otro. Y en el enlace de hidrógeno se forma cuando un átomo de hidrógeno está unido a un átomo que sea muy electronegativo. Puede ser el flúor, el oxígeno o el nitrógeno, con estos tres elementos. ¿Y qué les ocurre? Que, parecido a lo que pasaba con el agua, que la parte positiva de esta molécula se siente atraída por la parte negativa de esta molécula. Estos son bastante fuertes, o semifuertes. Pasa un poquito como estos. Esto es algo muy similar. El enlace metálico, que veremos el próximo día, ¿qué les pasa? Que son dos metales. Y los metales les sobran los electrones, no los quieren. Entonces llegan al acuerdo siguiente. Imagínate que tenemos el sodio, que le sobra un electrón, y se quiere ir con otro sodio. ¿Qué ocurre? Que al final lo que hacen es juntarse en una especie de... Se ponen las cargas positivas, todo lo que son los elementos, los átomos de sodio, los iones positivos formando una red y los electrones están orbitando, moviéndose en torno a cualquiera de ellos. Eso se le dice electrones deslocalizados. Dice que los electrones están deslocalizados por el cristal formando una nube y la intensa atracción electrostática entre los iones positivos y los electrones genera un enlace fuerte. O sea, que todos estos electrones pululen entre unos núcleos y otros hacen que la red tenga consistencia. La movilidad de estos electrones de valencia
hace que los metales sean buenos conductores tanto del calor como de la electricidad. Voy a hacer otro vídeo en el que se explicarán las características de cada enlace. Ahora lo dejamos aquí y espero que con esto haya habido un poco un resumen de todos los tipos de enlace que vamos a ver. Venga, me preguntéis lo que sea en clase. Un saludo. Chao.